Muy bien, seguimos en vivo en la pantalla de Argentinísima Satelital. Comenzamos este segmento Somos Mayoría con el doctor D'Alessandro, nuestros panelistas, y le damos la bienvenida. Ya sabes, si querés comunicarte, 011 15 30 56 1200, y si no, ahora te damos otras alternativas. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo Muy estás? Bien. Elegante hoy, ¿eh? Bien. Estamos al tono. Bueno. Al daltónico. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy estamos esperando que venga Gustavo, que ya está llegando. Vamos a tener un tema importante, un tema que a veces uno no lo toma, no lo aborda como tiene que ser, que es el de la violencia, sobre todo el abuso y maltrato en la vejez. Y lo que queremos, además de que con este programa dejar un mensaje, es identificar que el que está del otro lado en su casa puede identificar si sufre algún tipo de violencia y maltrato. Eso es lo que la premisa del programa de hoy, con un especialista que, la verdad, tenemos la suerte y el honor de que nos acompañen muy buenos especialistas, y en el tema de violencia en la vejez, creo que Diego Ortiz, un abogado reconocido, nos va a poder evacuar todas las dudas. Pero hay un montón de temas. Atención en casa, porque a veces me imagino que pasa que vos naturalizás algunas situaciones y resulta que estás sufriendo violencia, ¿no? Sobre todo en la vejez, claro, donde hay mayor vulnerabilidad, pero como hay muchas vejeces y hay muchos roles dentro de la vejez, la mujer, o sea, tenés un montón de situaciones donde podés entrar en deambular sobre este trágico tema, y que muchas veces por no visibilizarlo, al ocultarse, al soslayar el tema, no abordarse, hacer un tabú, se termina destruyendo una vida y una familia. ¿Esta sería la definición del maltrato? Esta es una definición del maltrato en la vejez, pero vamos a empezar antes. Quiero hacer una pequeña editorial con esto que hemos definido, o he definido, jubilados en extinción. Antes de empezar el tema, jubilados en extinción. ¿Y por qué te digo jubilados en extinción, Claudio? Porque cada vez va a haber menos jubilados. Cada vez se está viendo menos jubilados al sistema previsional. ¿Y por qué? Esto es claro. En la actualidad, entre jubilaciones y pensiones, tenemos cerca de 7 millones de beneficiarios, de personas que cobran una prestación jubilatoria. Casi 7 millones de jubilados, de los cuales 3,5 millones cobran la mínima. Pero, ¿sabes una cosa? Desde el 2015 al 2018, la cantidad de jubilados decayó muchísimo. Empezamos en el 2015 con 707.000 jubilados. Nuevos. Sí. En el 2018, 212.000. O sea, de 700.000 jubilados que tenemos, prácticamente una cantidad muy importante en 3 años decayó. ¿Y por qué te digo que están en extinción? Porque en el 2019 las cosas vienen para peor. Porque cerca de la mitad de jubilados que entraron al sistema previsional fueron por la moratoria, por esa ley de ama de casa, esa ley sin aporte, como decían. Sí. El año pasado, de esos 212.000, la mitad prácticamente entró por esa moratoria. En julio del 2019, la moratoria se vence. Y si el Estado no lo prorroga, realmente no lo va a hacer. Va a ser menos cantidad de jubilados que van a tener el derecho. Seguro que se lo pide el Fondo Monetario Internacional. Eso. Bueno, el fondo no quiere saber nada. En su momento era el OCDE, el organismo internacional, que venía como a solapar las injerencias del fondo, que después, con esto que yo llamo el pedido de escupidera financiera, hoy tenemos. Una breve, no sé si sabías, por ahí que estabas en tránsito, Bonadíos sobreselló a Basavilbaso y a Caputo, el exministro de Finanzas. Esto es una noticia de último momento. Basavilbaso había sido imputado. ¿Por qué tema había sido imputado el titular del ANSES? Había sido imputado por esa malversación o despilfarro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por quién fue denunciado? Por el ex fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Bedia, que es un fiscal enorme en tamaño y en prestigio, que investigó y llegó a la conclusión que había un serio descalabro en los organismos de la Seguridad Social y en particular el fondo de todos nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Lo imputaron
pero ahora, como bien dijiste, va como si nada. Ahora, recuerden ustedes que Gabriel de Heredia se postula como defensor del pueblo de la nación. El fiscal que logró esta imputación, que ahora el juez desestimó, se postula como defensor defensor del pueblo. Y es un claro sesgo de que las cosas pueden salir bien, porque es un fiscal probo, perseguido por este gobierno, y realmente tenemos que apoyar toda su candidatura. Ahí está. Bueno, bienvenido Gustavo Idoyaga. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Llegó el compañero. Con estas noticias acá que pasa Cristian y demás, bueno, hablaste del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no es cierto? Que es sustentar a los jubilados en el futuro y bueno, lo mal utilizó y bueno, realmente es sorprendente esto del doctor Bonadío. Pero bueno, si te parece, hacemos un cambio, un vuelco de página. Ahí está. Porque tenemos invitados de lujos. Siempre, bueno, nos acompaña Delicia, pero nos acompaña un profesional, el doctor Diego Ortiz, especialista en violencia familiar. Pero yo quiero comentarle a ustedes, bueno, ¿por qué hablamos acá de violencia familiar? Señores, la Organización Mundial de la Salud estoy hablando, no estoy hablando de una organización penal, habla de la violencia familiar y dentro de la violencia familiar, la violencia a los adultos mayores, ¿no es cierto? Violencia física, psicológica, económico y hasta violencia sexual, ¿no es cierto? Qué tema tan importante y tan profundo para hablarlo con el doctor Ortiz. Ahí está, bueno, ya lo presentaste. Gracias por venir, Diego, un especialista, como dijo Gustavo, de renombre, que tenemos el lujo de tenerlo acá. Defininos primero y principal, ¿qué es la violencia a la vejez? ¿Cómo se materializa esta violencia a la vejez? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, la verdad que es un lujo estar presente en este programa. Hablar de violencia hacia los adultos mayores es una asignatura pendiente y el concepto se fue dando a lo largo de convenciones internacionales y diferentes instrumentos. Podemos decir que la violencia hacia un adulto mayor es una conducta, ya sea una acción o una omisión, que se da en cualquier ámbito, basado o no en una relación de confianza, en donde también hay una cuestión de asimetría de poder. ¿Le puedes acercar el micrófono, Delicia? Acercarle el micrófono mientras que van. ¿Acción hay una o omisión? acción, ya sea es una conducta, es decir, una acción o omisión, basada en una relación desigual de poder, hay una cuestión asimétrica. Sí. Y se da en cualquier tipo de violencia. Vamos a interrumpirlo acá. Vamos a interrumpir porque abro un paréntesis para que la gente entienda. Y más los abogados. Ustedes dicen relación asimétrica. Asimétrica significa una persona que tiene más poder y otra persona que tiene poco poder, ¿no es cierto? Sí, hay una desigualdad. Bien. Ya sea porque en este caso el agresor puede ser un hijo, una hija, puede ser una persona que lo cuide en alguna institución, puede ser un allegado, un pariente. O sea que es importante. Ya está funcionando bien el micrófono, lo puedes pasar. Seguí con el micrófono. Estas son las cuestiones en vivo, ¿eh? No hay problema. Sí. O sea que el agresor puede ser cualquier persona y la confianza marca una situación de desigualdad. O sea, acá la primera y principal premisa es la confianza. ¿O no? ¿O no? Porque puede ser que una cuidadora trabaja hace una semana con la adulta mayor y la maltrata. No hay un vínculo, no hay una relación de confianza, pero hay una situación de maltrato. Diego, ¿y qué tipo de violencia podemos encontrar, que bien lo dijo Gustavo, pero profundizar un poco en estas violencias o distintas formas de ejercer presión sobre una persona que tiene, en este caso, sujeto pasivo, el que recibe esta violencia o esta agresión? Primero tengamos en cuenta que acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la ley 5420, que es la ley de violencia hacia adultos mayores, una ley específica del tema. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. En provincia tenemos la ley de provincia de violencia, que es más general, que es la ley 12.569. Si bien la gente obviamente no se va a saber de memoria el número, pero es importante que lo tenga en cuenta también como un mecanismo procesal, un mecanismo interesante de tipo procesal, y los tipos de violencia son violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual y también hay mucha violencia simbólica, hay una violencia estructural. Violencia estructural, ¿qué significa eso? Que hay una violencia que va más allá de una cuestión puntual o específica. Se legitima la violencia hacia el adulto mayor, porque se lo infantiliza, se lo denigra, se lo agrede. Sí, señor. Hay una disminución de la autoestima que la sociedad
a través de las instituciones o a través de la cultura lo legítimo. Ahora, Delicia, ¿querés acotar algo? Y el adulto mayor se da cuenta de que lo están agrediendo o lo toma como que bueno, es algo que me está pasando. Que es natural. Lo naturaliza porque soy viejo, porque estoy inválido. Porque necesito de los hijos. Porque, exactamente. El adulto mayor se da cuenta que está siendo agredido. En general, la persona que atraviesa una situación de violencia generalmente la naturaliza. Bien, Porque la los actos naturaliza. cotidianos van encubriendo situaciones de maltrato. Bien. Si hablamos de adulto mayor, hay una cuestión de doble vulnerabilidad. Ahí está. No solo por la edad, sino por la situación de maltrato padecida. Entonces, Perfecto. entonces hay que alertar al adulto mayor de que tiene derechos y que no por el hecho de estar enfermo o desvalido, cualquiera puede agredirlo, ya sea... Claro. Está muy bueno lo que decís y yo te diría, Sí. tal vez el adulto mayor, porque en este contexto que dice el doctor, tal vez tiene cercenado los medios de comunicación y Sí, demás, sí. el entorno, la familia que observen quién está cerca y el que está cerca si ejerce violencia o no. Doctor, voy a pasar un dato de la Organización Mundial de la Salud como abordaje, como aproximación, porque dice que las estadísticas mundiales no son rigurosas. Maltrato físico llega hasta un 4,9%. Abuso sexual del 0,04 al 0,82. Maltrato psicológico del 0,7 al 6,3%. Abuso económico ¿Qué va es a lo la que se está cabeza. viendo? Va a la cabeza del 1 al 9,2%. Y desatención, otro de los temas que tú has comentado, del 0,2 al 5,5%. Dejo con estos datos Sí. un primer abordaje para que No profundicemos. nos tiene que llamar la atención el tipo de violencia económica, porque en caso de adultos mayores, la violencia económica se da de un modo particular. A ver. Obligarle a cambiar una disposición testamentaria. Bien. Limitar Bien. un recurso como la vivienda. Bien. Destruir bienes. A ver, porque- disculpame, a limitar un desgranar recurso eso. como la vivienda. A ver, obviamente que como abogado dominás el tema. Limitar recursos como la vivienda, a ver, ¿qué Traducilo, decirle al abuelo? traducilo. A ver, En criollo sería, Sí. en criollo sería la persona que es dueña de la casa, la adulta mayor, Sí. por ejemplo, por una cuestión, un problema social o un problema laboral, Sí. uno de los hijos va a vivir a su casa. sí. Y ahí Y ahí empieza- la casa deja de ser de ella y ella toma nada más una habitación y un baño. Y lo empiezan a empujar. Y toda la casa va restringiéndose su participación en la vivienda. Bien, y perfecto. esto también impacta en lo social. Socialmente también se restringe su participación. No va a las fiestas, no va a ninguna reunión social. Se desarregla. Molesta. Molesta. Estamos siendo de una manera Sí, explicando no, que está muy bien. molesta y con una actitud denigrante es el abuelo, está cansado, se va a dormir temprano. Y hay una forma de restricción, no solo de la vivienda, sino también una restricción en la participación Bueno, y ahora social. vamos al tema de ambos, porque vos dijiste, mirá que mucha gente nos está siguiendo y dice, pero pará, si yo estoy viviendo con mis padres y nos llevamos buenísimo y compartimos todo y demás, el abordaje es el consentimiento mutuo entre la persona mayor y la familia, ¿no es cierto? En el caso de que vivan en conjunto, y también el abordaje es el pleno desarrollo, que la prioridad de ese entorno sea el adulto mayor, ¿es correcto? Sí, lo que sí tengamos en cuenta que ese consentimiento, en caso de haber situaciones de violencia, no es tal. Obviamente. Porque hay una situación desigual que tiene raíz estructural en las familias y en las propias instituciones también. Ahora, Bien. Diego, Bien, te hago bien. una pregunta. Vos mencionaste dos legislaciones, la gente no lo tiene por qué saber en la casa, Claro que no. sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre la provincia de Buenos Aires. Pero imaginémonos que este programa es muy federal, se ve en todo el país. Y hay gente, a lo mejor, en Jujuy, que nos está escuchando en este momento y que está sintiendo alguna alerta de lo que vos decís. ¿Cómo hace esa persona que está en Jujuy, en algún pueblito, cómo hace desde su lugar para ir a denunciar esto? Porque no está en Buenos Aires y Dios atiende en Buenos Aires, pero también hay gente que está padeciéndola muy lejano, en lugares muy lejanos. Sí, primero, como partimos de la premisa general, el derecho a no ser sometido a ningún acto de violencia. Bien. Y Bien. el instrumento que nos sirve para toda frontera, para toda provincia, país, Bien. barrio, lo que sea, es la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Bien. Bien. Este país ratificó. El artículo 9, este país ratificó, y el artículo 9 dice el derecho a no vivir, a no estar sometido a Bien. ninguna situación de violencia. El derecho al envejecimiento activo y saludable. Bien. Bien, bien, vamos ¿Qué despacito. fue- Envejecimiento Activo activo y
y Y saludable. saludable, muy importante lo que estás diciendo. Sí, sí, yo pienso que esa es la pauta, de alguna manera, para una relación sana y armoniosa dentro de la familia. Bien. Bien. O sea que, frente a todo esto, hay que visibilizar el tema, hay que denunciar estas situaciones, no podemos naturalizar el maltrato y solaparlo por ser algo cotidiano, por ser ¿Y ejercido dónde deben por un hijo. recurrir? ¿Dónde deben recurrir particularmente si tienen algún tipo de violencia física, psicológica o de esto que vos decías, que le quitan o lo desapoderan de sus bienes? Podemos hacer una gran diferenciación A ver. de competencia, vamos a Dale. decir, de lugares para denunciar. Dale. En Capital Federal, la Oficina de Violencia Doméstica es un lugar para hacer denuncias de violencia de todo tipo, incluso de adultos mayores. ¿Funciona todos los días? Todos los días, las 24 horas. ¿Algún teléfono específico? Se va personalmente. Se va personalmente. La Valle 1250. La Valle 1250 para la gente de Capital ¿Y en Federal. el interior del país? Y la Y en provincia de Buenos Aires hay diferentes comisarías de la mujer y la familia. Bien. Depende de la jurisdicción, del domicilio de la persona, de la adulta mayor, y en este caso son comisarías de la mujer y la familia que hay en cada provincia, en cada barrio. delegación. Y el interior, las delegaciones de la Fiscalía. Sí, entonces igual en el interior también hay diferentes lugares específicos para poder denunciar. ¿Y cuál es, perdón, una Sí. preguntita? ¿El sistema funciona? Porque la verdad... Sí, a veces uno no, quiere llamar por teléfono no o te- va y te no te atienden, no te dan bola. El tema Y pasa además- por la información. Y otra pregunta, ¿hay alguna pena para esta cuestión? Si va el abuelo, denuncia y ¿qué hace? Claro, ¿cuáles son las ¿Cómo herramientas que cómo tiene? reacciona? Sí, el procedimiento de violencia familiar en la cual está involucrado un adulto mayor en situación de violencia es un procedimiento civil en donde está la denuncia y la denuncia apunta a dictar medidas de protección como una provisión de acercamiento, A ver, una provisión vamos de nuevo. Bien, bien, Repetilo. Sí. Más despacio, así la persona que está escuchando del otro Sí. lado puede comprender la Sí, magnitud. sí, sí. Cuando ¿Cuáles uno son? denuncia una situación de violencia siendo Sí. adulto mayor, uno apunta a pedir una medida, que el juez o jueza dicte una resolución con una medida de protección. ¿Cuáles pueden ser? Una prohibición de acercamiento, una prohibición de contacto, si viven juntos una exclusión del hogar y reintegro al adulto mayor, una medida de seguridad, cese de actos perturbatorios, lo que establece la ley. Claro. Lo que establece Ahora, la ley. ¿qué cosa? Además tenés que disculpa. agregar Sí. que vos, abuelo, estás por ahí en muchos casos denunciando a tu hijo. Claro. Sí. algún Es lo que familiar. estábamos planteando. A ver, ponete el micrófono de En ese Alicia. caso de que está denunciando al hijo, que es con la única persona que está viviendo, hay una posibilidad de que alguien venga a cubrirlo, a cuidarlo, o a Un tratarlo, cuidador, porque- te un referís, cuidador, sí. porque el pobre hombre dice, si se va mi hijo, Claro. que lo maltrate, ¿Qué ¿cómo hago? hago yo? Me quedo solo, Claro. no me puedo valer Buena por mí pregunta. mismo, ¿no? ¿Cómo? Primero, es importante aclarar que la denuncia por sí sola no es suficiente. Es Sí. necesario también munir, es decir, llenar a la adulta mayor, a la persona que va a denunciar, de De redes conocimiento sociales de y que familiares. No, de gente, redes De sociales, redes. familiares, De contención. vecinos, amigos. Por eso es importante también Bien. concientizar sobre estos temas, poder cuidar los vínculos. O sea, que le dicen o el al otro adulto hijo, mayor que tiene esos derechos. o un vecino. Diego, sí. me disculpas, un tema y también lo Sí. mismo, Delicia. Yo creo, estoy muy... Es apasionante Sí, esto, sí, ¿eh? muy atento a lo que estás Muy diciendo. triste. Muy triste, Muy muy triste Tristísimo. también. Muy Pero vamos a la parte práctica. ¿Sí? Te mencionan que una persona robó en tal lado, salió en minutos. Entonces, tenemos mujeres, jóvenes, vamos a cambiar para no dirigirnos a los adultos mayores, que de pronto tenían un pedido de restricción y fue violado. Entonces la gente escucha y la gente Claro. piensa. Lo que dice el doctor, Está muy bueno hasta dar términos, dónde claro. está muy bueno, sabe los mucho, términos, pero- hasta dónde es aplicable o no. Y yo trato de rescatar, y vos podés contradecirme Sí, porque sí, para sí. eso está el programa, trato de rescatar algo muy importante que dijiste. Porque, como dice acá Claudio, el padre que denuncia al hijo, el entorno, los familiares, los amigos, que son los que realmente pueden dar mayor validez a la prueba para sostener a esta persona. ¿Me entendés a dónde Sí, voy? sí, sí. El tema que el marco legal existe, como Pero siempre si se estamos aplica. sobre legislados en nuestro país y terminados subejecutados, ¿no es cierto? Que no se lleve a la práctica. Por eso tomé de tu conversación muy fuerte el tema del entorno, los demás hijos,
la familia y demás para que movilicen este tipo de denuncias. Sí, vos hablaste de un tema muy interesante que también es una asignatura por lo menos pendiente a veces en la práctica, el tema del incumplimiento. Bien. Pero primero hay que ser muy honesto con esto, primero hay que ver qué pasó con ese incumplimiento, A ver. qué intervenciones Dale. se hicieron, Bien. ¿existió algún abogado o alguna abogada que lleve el expediente? ¿Qué escritos se presentaron? O sea, ¿qué pasó con la persona que Bien. denunció Bien frente ahí. a la medida? Ahora, hoy no existe un defensor, así como hay de los niños, no hay un defensor de los adultos mayores. ¿Sería bueno, sería conveniente que haya un defensor de los adultos mayores como si hay un defensor de los niños? Todo lo que sume es válido, pero lo que hay que sumar a todo esto es capacitación. Capacitación y ¿A sensibilización quiénes? en la temática. Capacitación, bueno, salió la ley Micaela, la capacitación a todo el poder, al poder judicial, a los 3 poderes, perdón, pero la capacitación va a los operadores, a la gente que trabaje en la temática o tenga algún tipo de intervención. Y los vecinos, los amigos, Sí, sí. los centros de jubilados, los clubes de barrio. Sí, casualmente ayer fue un sindicato, fui a un sindicato de ferroviarias, en la cual hay un grupo de ferroviarias empoderadas y piden capacitación, sensibilización en la temática, porque de alguna manera si uno naturaliza el maltrato, nadie va a reclamar un derecho que no conoce. O sea Ahora, que es importante llegar a eso. ¿Es más lo que no se denuncia, lo que se denuncia, o hoy se está viendo más visibilización y más denuncia por producto de este empoderamiento de las mujeres, etcétera? Sí. ¿Cómo está la situación en los adultos mayores? Yo lo que creo es que la visibilización ayuda de alguna manera a tomar el primer paso de denuncia. Bien. Yo en números no lo puedo dimensionar porque es algo que varía y tengamos en cuenta que hay una cifra negra de personas que están sufriendo Claro. maltrato y no tienen ningún acercamiento o contacto a un recurso para poder denunciar. Ahora, Por vos eso es fíjate, importante. ¿no? Estamos hablando de cuestiones intrafamiliares y yo, que ya no nos queda tiempo, pero agregaría otro programa Sí. para hablar de cómo el mismo sistema violenta, abuso y maltrato institucional. Yo, Sí, por sí. ejemplo, un caso que veo todos los días, ahora viene el invierno, los abuelos van al banco a las 3 de la mañana con un banquito abajo del agua y organizan para Eso se poder llama cobrar sus jubilaciones. maltrato institucional. El sistema propio no te sistema, el cuida. propio Al Estado, sistema no le el importa. sistema, la sociedad. Al banco no le importa, a nadie pareciera que le importa, ¿no? Y- Entonces yo digo, ¿cuántas situaciones pueden ejemplificar que el sistema tal cual vive, que tiene que ver con la Sí. educación, con lo social, con la Sí. política de Estado, realmente está haciendo que los abuelos Ahora- que se mueran rápido porque nos están molestando, ¿no? Una Claudio, cosa vos así. bien lo decías, y una buena pregunta para el especialista. Esta violencia institucional, ¿a quién? Porque uno hace la denuncia, ¿bien? Uno hace la denuncia sobre un hijo, sobre un cuidador, pero cuando el propio Estado es el que incumple, o un banco es, como decía Claudio, el que desprotege a nuestros adultos mayores. ¿Dónde recurrir? ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que hace que Muchas hacer? veces se está accediendo a la vía civil, los famosos daños y perjuicios, se Sí. están incluso responsabilizando al Estado por situaciones de incumplimiento, por ejemplo, en casos de violencia familiar. O sea que en un ámbito institucional hay que denunciar y reclamar contra esa institución perteneciente a dicho organismo público o privado, en diferente situación, de que hay una situación de maltrato institucional. Sí, una de las cuestiones que acompaño lo que decía Claudio es que no solo tienen que esperar a lo mejor 2 horas afuera con el frío o el calor, sino que además tienen un problema de que los bancos no tienen baños. No No tienen tienen baños. baños para Los los abuelos se afiliados, desmayan, para se los- caen. Por eso, Es y una cosa muchos espantosa. quieren ir al baño y se encuentra que no está habilitado un baño porque tienen por medidas de protección, etcétera. Y es una barbaridad. Entonces eso es lo que uno no tiene que naturalizar. ¿Bien? Y en eso tenemos que poner Es el más, ojo. te cuento esto. Hay pibes, que se ganan un mango con esto. Porque ¿qué hacen? Van, La se cola. sientan, Sí. hacen la cola y el abuelo le da un pesito para no tener que ir a las 2 o 3 de la mañana. Hay hasta negocios que se arman frente a esta locura que, por lo general, los bancos privados que ganan fortuna en la República Argentina lo olvidan, lo dejan y si te gusta bien y si no, fíjate, ¿no? ¿Vos No. sabés? Sí, Sí. decís. No, realmente lo que dijo acá el doctor Diego Ortiz, tocaste muchísimos temas.
con mucho contenido y continente, ¿no es cierto? Sí que hay que profundizar cada uno de ellos. Yo creo que por lo menos que este programa, para no llenarlo de más datos, para que no rebalse el vaso. Sí. Señores, lo que estuvo... Y hay una plaquita, sí. hay una plaquita con los teléfonos, más allá de que están pasando. Ahí estamos, sería vamos a bueno ver tenerlo. Y una cosa que quiero... Ahí está la placa, ahí está. 0800 222 4567. Lo repito, 0800 222 4567, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Y el 137 durante las 24 horas. Eso para la Ciudad de Buenos Aires, el sistema Proteger, el programa Proteger de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, para ir cerrando, quiero que él, porque la verdad que gentilmente vino, él es un autor de muchos libros, y nombranos el último libro que tenés de violencia sobre este tema, que si bien es jurídico, le puede permitir a la gente tener más acercamiento con el tema, ¿no es cierto? El último libro es un libro específico sobre el procedimiento de violencia familiar, las diferentes etapas, en donde también hay un capítulo específico que incluye a los adultos mayores. Bien. O sea que Bien. es un libro de ediciones jurídicas. Bueno, realmente muy rico, muy importante lo que dijiste en el programa de hoy. Vamos a seguir en otros programas abordando esto. Señores, lo que queremos es que se concienticen. Tal cual. Y les quiero comentar algo. Ustedes vieron que siempre en materia de salud y de jubilación hablamos de los países nórdicos, ¿sí? Como modelo de respeto y demás. La cultura de los economistas neoliberales parece que están metiendo en Finlandia, que es un país donde los jubilados viven bien y el sistema de salud en manos del Estado funciona bien, y ahora se están metiendo con el sistema previsional. ¿Con qué argumento? Y para dejarle a ustedes la inquietud, ¿con qué argumento? Que la gente, como vive cada vez más años, tienen que ajustar por el lado de los jubilados. O sea, los activos promueven la cultura del individualismo. Bueno, y para ir cerrando, queremos dejarle, como siempre, el espacio, este espacio privilegiado, a Delicia, que es la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Pasivos. ¿Qué tenés que contarnos, Delicia? Que hay que recordar, lo dijimos la semana pasada, que el 28 de marzo a las 11 de la mañana, los jubilados paramos. Vamos a hacer paramos la marcha de los banquitos. Le decimos paran con banquitos. Paran sentados. Con banquitos, porque como hay muchos adultos mayores que no pueden estar de pie mucho tiempo, entonces vamos a llevar los banquitos. Les recordamos a todos. Entonces, el 28 de marzo a las 11 de la mañana, los jubilados paramos en la avenida Corrientes de Capital Federal, la sede central del PAMI. En Avenida Corrientes 665. 665. A las 11 de la mañana. No se olvide su banquito y venga con todas las preguntas que quieran hacernos para seguir conservando nuestros derechos. Empoderarnos, como acaba de decir Cristian, de nuestros derechos. Acá Claudio nos está diciendo, ya estamos cerrando, pero que es una reflexión final, ¿sí? Porque se critica mucho quienes, como está el paro de los banquitos, aquellos que cortan las calles porque piden alimentos o porque piden un verdurazo y demás. Y yo quiero decirle a ese sector que critica tanto a los paros como el que está promoviendo Delicia, que hay un senador nacional, me refiero a Alfredo De Angelis, que él cortaba, hacía piquetes en las rutas y llegó a un cargo de legislador por hacer piquetes en las rutas. O sea, que no sea que es permisible un paro para un sector de la economía y para otro no. Aparte, acá estamos hablando de personas vulnerables y de personas que están reclamando un legítimo derecho que por años, y olvidémonos si de el anterior o lo que viene, por historia, vienen desatendidos. O sea que el jueves 28 de marzo, 11 de la mañana, van a estar en Avenida Corrientes 665, esto es la sede del PAMI Central, la marcha de los banquitos, que también tendrá sus réplicas en los PAMI locales. Muy bien. Así que bueno, nada, ya Claudio, nos despedimos. gracias. Nos vemos porque somos mayoría, querido. Muy Ahí está. bien. Gracias, doctor, por Doctor, venir. muy Muy amable. bien. Quédate, nosotros seguimos haciéndote compañía, por supuesto, aquí en la pantalla más federal que tiene la tele argentinísima, satelital.